Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Hago muchísimas cosas. Mándenme mensaje, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Yo les voy a platicar cómo viene la energía para este nuevo mes, el mes de marzo. Tenemos la energía del número 3, la energía de la luna creciente, porque vamos a iniciar en luna creciente, y la energía de miércoles de Mercurio. Mercurio es el planeta de la comunicación, de las ventas, de los viajes. El número 3 es un número que es muy mágico, es un número muy bonito, pero también recuerden que todos los números siempre tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. El número 3 es el número que nos ayuda a ser mucho más entusiasta, a tener ganas de hacer las cosas, de poder expresar las cosas que nosotros deseamos. Pero también en el aspecto negativo puede ser un número en donde haya muchas mentiras, muchas traiciones, personas que se victimizan y que dicen, ay, me viste feo, de seguro nadie me quiere, de seguro están hablando mal de mí, de seguro me van a correr, porque es un número también como de hacerse o sentirse víctima de algo. Y es un número también que nos ayuda a liberarnos de esas energías negativas que traemos colgando, de soltar energías negativas de todo tipo, pero sobre todo para esos vampiros energéticos que tenemos alrededor, sacarlos de nuestra vida. Y como es un tema de comunicación con el que vamos a iniciar el mes, pues muy buen momento si tenemos familiares o nuestra relación o amigos, compañeros de trabajo o el vecino que nada más nos están drenando la energía o nada más se acercan a nosotros para contarnos sus problemas, quejarse o estarnos molestando o estarnos diciendo cosas feas. Es momento de liberarnos de toda esa energía. Es un momento de encontrar un equilibrio y un balance en nuestra vida. Tenemos la energía de la luna creciente. La luna creciente nos ayuda a hacer crecer aquello que nosotros iniciamos en algún momento. Y como vamos a iniciar con la luna creciente, todo lo que nosotros iniciamos en el mes de febrero, lo podemos concretar este mes de marzo. Entonces pongan atención para que esos proyectos que ustedes tengan, pues se puedan empezar a mover y se empiezan a destrabar y los puedan concretar este mes. O si son proyectos que son a largo plazo, se siga moviendo la energía para que todo empiece a fluir de la mejor forma. Y Mercurio, que es el planeta de la comunicación, entonces nos va a ayudar a poder expresarnos y decir las cosas que realmente son importantes para nosotros. Pero también puede tener un aspecto negativo y como tenemos el número 3, que les digo que también puede tener un aspecto negativo, puede ser que de repente haya muchas quejas, personas a lo mejor que no estén a gusto, que de repente cierran muchas empresas o que se caigan las ventas, que las personas no estén a gusto con las cosas que estén pasando, que de repente haya muchos malos entendidos con todo lo que tiene que ver con viajes, que haya retrasos de viajes, cancelaciones, que de repente quieran comprar una cosa o compraron una cosa de un viaje y no se las dieron o compraron alguna mercancía y no se las dieron. Todo lo que tenga que ver con eso puede haber muchos conflictos. Y con los viajes, como es el elemento aire, el tema de la comunicación, puede ser que, y bueno, recuerden que también todos los temas de comunicación vienen también relacionados con la parte emocional. Siempre vamos a decir cosas dependiendo de cómo estén nuestras emociones, que las emociones representarían el elemento agua. Entonces puede ser que haya muchos retrasos o muchas complicaciones por temas de lluvia, de vientos, que a lo mejor retrasen los vuelos o que de repente se cancelen. Entonces pongan mucha atención con eso. Y si ustedes quieren que sea un buen mes para ustedes, trabajen todo lo que tiene que ver con comunicación, con ventas, reestructuren su negocio, vean de qué forma pueden llegar a más clientes, cómo pueden a lo mejor recuperar clientes que eran importantes para ustedes en algún momento, centren su energía, cómo quieren estar, cómo se visualizan que van a estar como en este tercer mes del año, que ya vamos avanzando y nos va a llevar al cuarto mes, que el cuarto mes pues es el que nos va a dar como esa estabilidad. Ya les hablaré después cómo viene la energía del mes de abril, pero cada mes nos va preparando para algo importante. Aquí lo importante es que nos pongamos como prioridad, que tratemos de entender cómo está la energía, pero sobre todo que tratemos de entender qué es lo que nosotros deseamos. Si estamos diciendo lo correcto, si nos están entendiendo lo que nosotros estamos diciendo, si podemos de repente liberarnos de esas ataduras, porque muchas veces queremos decir algo y decimos, híjole, no lo quiero decir porque qué tal si me corren, o qué tal si lo toma mal.
hay que tratar de buscar la forma correcta para podernos expresar, pero no guardarnos las cosas sin tratar de humillar a los demás, ni lastimarlos, sin decir groserías. No tenemos que ser groseros para poder decirle a alguien, oye, fíjate que me estoy sintiendo de esta forma, o en la forma a lo mejor que si tú eres mi jefe me tratas, pues no me está gustando, o a veces siento que me alzas la voz, o siento que de repente me tratas de esta forma, o en la pareja, porque muchas veces podemos tener una pareja a lo mejor en donde no le decimos nada, llevamos ya mucho tiempo con la pareja, y no le hemos dicho, oye, fíjate que no me siento a gusto, fíjate que está pasando esto, fíjate que yo estoy atravesando por tal momento. Entonces, el número 3 nos va a ayudar a todo lo que tenga que ver con comunicación. Ventas, si ustedes quieren vender más, todo lo que tenga que ver con eso, trabajen con esa energía y van a hacer que este mes sea un muy buen mes para ustedes y no nada más un mes, porque van a ir trabajando diferentes aspectos en su vida y van a ir abriendo ese camino para que todo el año les vaya bien. Entonces, la comunicación es súper importante porque si podemos expresar lo que nosotros deseamos, vamos a obtener lo que nosotros merecemos. Dependiendo de lo que nosotros le pidamos al universo, a Dios, a nuestros guías, a nuestro jefe, a nuestros seres de luz, a quien sea, va a ser lo que nosotros vamos a recibir. Recuerden que en la forma de pedir está el recibir y también está el dar. Entonces es muy importante trabajar con toda esa energía, trabajen con la energía de la luna para que todo pueda crecer de todas aquellas cosas que son importantes para ustedes. Si son cosas que han estado negativas, con problemas de comunicación, trabajen con esa energía para que eso que se quedó estancado no vaya creciendo y se vaya haciendo al rato como una bola de nieve. Recuerden que siempre todo puede tener esos dos aspectos. Y como vamos a trabajar mucho también con la energía de que ya estamos terminando el invierno, pues es momento también como ya de salir de ese estancamiento, empezar a movernos, empezar a pensar en nuestros proyectos, en las cosas que nosotros deseamos, empezar a florecer como en la primavera. Les voy a hacer un video sobre la primavera, sobre Ostara, qué es lo que pueden hacer. Les voy a hacer un video también de hechizos, cómo pueden trabajar esa energía para que se mueva todo eso que esté estancado y pueda ser un muy buen año para todos. Entonces, trabajen con la energía del número 3, trabajen con la energía de la luna creciente, trabajen con la energía de Mercurio y sobre todo, libérense de todo aquello que les impide avanzar y traten de expresar de la mejor forma aquello que su corazón anhela. No se queden las cosas guardadas, porque muchas veces nos quedamos las cosas guardadas y todo eso que no sacamos en algún momento, nuestro cuerpo lo va a expresar y nos puede dar gripa, nos ponemos ronco, nos da alergia, nos da conjuntivitis, nos pasan muchísimas cosas porque toda esa energía se queda estancada. O también puede ser a veces en el estómago. Entonces pongan mucha atención, liberen esa energía y trabajen con la comunicación. Todo lo podemos lograr si nos podemos comunicar y podemos hablar de la mejor forma. Pidan que de su corazón salgan palabras bonitas para que puedan decir las cosas de la mejor forma y así obtengan cosas lindas en su vida. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Les mando un beso con muchísimo cariño y deseo que este nuevo mes esté lleno de puras cosas lindas para cada uno de ustedes.